¿Está bien? Bien. Bueno, nos acompaña Marcela Pérez Pardo y María del Carmen Tucci. Esta tarde vamos a conversar con ellas acerca del papel que como empleadas, funcionarias tuvieron en la Fiscalía durante el trabajo de la emblemática Causa 13. La idea es generar una conversación abierta con Valeria Tuz, que es profesora de la casa y, entre otras cosas, directora del programa de Derechos Humanos de la Universidad, y Laura Clérico, que es profesora de Derecho Constitucional y directora, si no me equivoco, es el nombre correcto, del programa de género de la facultad también. De los muchos esfuerzos que hubo en términos de registrar la experiencia concreta del trabajo de un juicio que fue emblemático y excepcional en muchos sentidos, nos interesaba desde el Centro de Derechos Humanos acercar una mirada peculiar sobre algunos aspectos explorados, sí, pero tal vez que siguen mereciendo un poco más de atención, y por eso el eje elegido esta vez era pensar un poco en el papel de las mujeres, visibilizar un poco más desde cómo era integrarse a la función de la justicia en aquellos años hasta cuestiones más complejas que pueden haber aparecido, que es desde el abordaje que se tenía en aquellos años desde el derecho penal de casos de violencia de género, el tratamiento de víctimas y testigos en casos donde esta perspectiva era peculiarmente sensible o importante, en fin, y cualquier otro elemento de interés para seguir pensando en el juicio y sobre todo en cómo podemos ser eficaces también en el trabajo en derechos humanos, que en definitiva es el corazón de nuestras preocupaciones. Así que sin más, abro la mesa para que el diálogo quede abierto. Bueno, un poco me presento, yo soy Valeria Tuz, coordino el programa Justicia y Memoria, como contaba Leo acá de la Facultad de Derecho, que se propone acompañar a los estudiantes, a los pibes y a las pibas, a la experiencia de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Y bueno, ahí hay, por supuesto Silvia Labairú lo dice de modo crítico, ¿no? Pero uno tiende a, cuando tiene que hablar de temas tan difíciles, ¿no? Como la dictadura, los delitos sexuales, uno empieza hablando por uno mismo como entrada, ¿no? Entonces por eso hacía esta mínima introducción, que tiene más que ver con pensar este diálogo, no solo por el 40 aniversario del juicio de las juntas y la importancia que tiene, sino también en este contexto, el momento particular que estamos atravesando, con un recrudecimiento de discursos negacionistas y apologéticos de la dictadura, ¿no? Yo creo que nunca como antes, digamos que quizás un poco es la conversación con ustedes, ¿no? Que son las pioneras y quienes han trabajado de modo directo enfrentándose a la dictadura, ¿no? En el momento que había que enfrentarse, yo creo que esto de reponer el lenguaje de los asesinos por un presidente electo en democracia es una ruptura de nuestro etos democrático de manera radical, ¿no? Entonces hay algo ahí que quizás está bueno, me parece que celebro la idea del Centro de Derechos Humanos en esta doble clave, ¿no? Poder pensar la experiencia del juicio a las juntas y cómo eso luego, ¿no? Fue retomado, ¿no? Y ahí un poco el desafío de pensar en la segunda etapa de los juicios y qué hacer hoy, ¿no? Recogiendo esa experiencia. A mí me parece muy brevemente, nosotros nos venimos preguntando en el programa, sobre todo porque es un acompañamiento a los juicios, si no habremos sido muy sutiles, ¿no? Quizás habría que haber dicho con más crudeza el relato de los hechos descarnados de la dictadura, ¿no? Los delitos en particular, los vuelos de la muerte, la apropiación de niños, y también los modos de denominar la violencia sexual, que es un poco también lo que queríamos conversar con ustedes. Por supuesto que la construcción de la memoria siempre va a implicar relatos en tensión, ¿no? Memorias en lucha, diría Janine Puget, y eso es interesante también para poder pensar y reponer el modo de ver estas cuestiones. Y ahí, un poco como disparador, si les parece, que tiene más que ver con, digamos, yo soy penalista, entonces también hay algo como sobre cómo pensar la investigación judicial con perspectiva de género o no, qué pasó en ese momento. Bueno, ustedes saben que hay un libro muy conocido, que también es de una testimoniante, digamos, que se llama La Llamada, Silvia Labairú, y me parece que es interesante también plantear temas que son incómodos, ¿no? Sobre cómo pensar la cuestión de la violencia sexual. Bueno, ella tiene una mirada polémica también vinculado a la posibilidad de goce, ¿no? Digamos, como posibilidad de resistencia. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Digamos, y para salir del escenario judicial, pero para preguntarles a ustedes como disparadores, ella tiene una mirada crítica sobre
la muestra que se hizo en el 2022 en la Exesma, vinculado al modo de nominar las violencias sexuales, ¿no? Como que aparece un momento histórico que es diferente a lo mejor de la década del 80, que de todos modos generan, en su opinión, una revictimización porque sigue habiendo el uso de los nombres con, digamos, con las consonantes de inicialización, ¿no? Entonces dicen, no, nosotros hicimos todo esto para que se vea, ¿no? Para que se visibilice. Y entonces ahí, ¿no? Un poco la pregunta disparadora tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes, primero, tramitar la escucha, ¿no? de los casos que les tocó, los que les tocó trabajar, y también la escucha a los temas de la violencia sexual, digamos, porque como bien sabemos hay relatos en la CONADEP y hubo relatos en el juicio de las juntas respecto de los delitos sexuales. Y entonces la pregunta tiene que ver con cómo abordaron el tratamiento de estos casos, si de un modo particular o no, qué es lo que pasaba en ese momento, digamos, para poder pensar qué es lo que pasó en la sentencia, ¿no? En el juicio de las juntas, donde si bien los delitos estaban explicitados, no llegan al lugar de la visibilización como delito autónomo, que es el debate de toda esta última etapa. Así que un poco pregunta disparadora, si les parece, y conversamos. ¿Por dónde empezar? Yo reflexionaba sobre la siguiente cuestión, ¿no? Que estamos analizando cómo se abordaron las cuestiones hace 40 años. Y esto me parece que es muy determinante, que no lo tenemos que perder de vista en el análisis, porque además nuestra sociedad cambió para bien durante este tiempo, ¿no? Durante estos 40 años. Para definirlo de entrada, ni la violencia de género ni la violencia sexual tuvo un abordaje específico durante el juicio de las juntas. Y me parece que puede haber varias explicaciones. Si bien es verdad que tanto en la CONADEP como después los testimonios que se sumaron en la Subsecretaría de Derechos Humanos o incluso en el juicio, se hizo referencia a puntualmente las violaciones, esas referencias fueron limitadas. Después podemos hablar de cómo se escucharon durante el juicio, ¿no? Que es otro aspecto. Y frente a esa, digamos, a las escasas referencias que hubo durante el juicio, Luis Moreno Ocampo da una explicación reciente en el libro Cuando hicimos historia, acuerdos y desacuerdos, creo que esa es la cita, acuerdos y desacuerdos en torno al juicio. Ahí Luis lo que dice es que la evaluación que se hizo en ese momento era la siguiente: dado que no había referencias de que esos hechos habían ocurrido en todos los centros clandestinos de detención que se habían abordado durante el juicio, entendieron con Estracera que ponía en riesgo la inclusión de las violaciones como dentro del plan sistemático, ponía en riesgo esa hipótesis que quería probar la Fiscalía, que era que se había tratado de un plan criminal que se daba de la misma forma en las distintas regiones del país, en los distintos centros clandestinos. Y creo que es una explicación bastante cercana a la realidad. En ese mismo libro, Marcela Rodríguez dice que el horror era tanto que no se podía abordar. Y de las dos explicaciones yo me quedo con la primera, realmente. Me quedo con la primera porque, bueno, hay que situarse en ese momento, 1985, donde, o sea, se estaba juzgando a los comandantes, a las juntas, y habíamos recuperado la democracia hacía re poquito, y nunca se sabía cuánto iba a durar esa democracia. Entonces, lo importante era, bueno, esa condena a esas 9 personas que estaban ahí siendo juzgadas, y que eso reflejara de alguna manera que eso era lo que había ocurrido en todo el país. De ahí que, o sea, hoy nos estamos ocupando de las violaciones, de la violencia sexual, pero tampoco se incluyó en ese plan criminal la apropiación de niños. De hecho,
eso fue lo que motivó el punto 30, ¿no?, de la sentencia. Y a partir de ahí se reabrió la discusión y bueno, y se pudo avanzar en ese sentido. Esa es una explicación, ¿no?, desde la Fiscalía, si se quiere. Hay otra explicación respecto de las víctimas, ¿no? Muchas víctimas con los años dijeron que ellas habían preferido no hacer mención a ese tipo de hechos que habían sufrido. Y esto, bueno, que no solo que es individual de cada una de las víctimas, y habría que preguntarle a cada una de ellas por qué no lo hizo, pero también implicó una limitación, porque aun cuando los hechos hubieran ocurrido, en tanto no fueron explicitados durante la audiencia, no había manera de tomar conocimiento de eso. Y hay un testimonio que recoge Victoria Álvarez en un artículo que habla justamente de las entre paréntesis, IM, posibilidades de escucha en el juicio, una sobreviviente que relata que justamente que ella en su momento cuando declaró, en aquella época de los juicios, no hizo mención a la violación que había sufrido. Y que lo hizo muchos años después, cuando en realidad la fueron a buscar para que pudiera declarar respecto de este hecho, y ella creía que nadie sabía, salvo ella, lo que le había pasado, ¿no? Y resulta que todos sabían, pero nadie le ponía el nombre a esa cuestión. E incluso plantea en ese testimonio, digamos, el temor, vergüenza que ella sentía frente a sus hijos adultos, ¿no? Y fueron los hijos, refiere, los que digamos, la acompañaron para que pudiera en esta otra instancia hacer referencia a ese hecho. Y ella lo que decía es, bueno, el imputado en este caso era un tal Molina, y ella decía, a mí no me violó Molina, me violó el Estado, ¿no? Así que digo, tiene como varias aristas la cuestión, ¿no? Me parece que no es una sola. La explicación, otra vez, que de no poner en riesgo la hipótesis de que se quería probar, que era la existencia del plan criminal, me parece que es fuerte, que tiene mucho sentido. Bueno, no quiero... Yo coincido con ella, en que es la alta probabilidad de que lo que dijo Moreno Campo sea realmente lo que sucedió, porque el objetivo que tenía un poco el fiscal era acreditar, involucrar a todas las juntas, y además con un plan, entonces seguramente quiso probar, pero también vemos en los testimonios que hubo, las mismas mujeres por ahí dijeron que no querían andar en detalles. Algunos también se cuidaban, otros testigos dijeron que cuidaban lo que habían visto de lo que le habían hecho a una chica porque estaba la madre presente, o sea, había también limitaciones. Otras no, otras explicaban bien porque el triunfo era poder decirlo frente a un juez, ¿no? Que con todo lo que había traído. Yo llego ahora, en cuanto al trabajo en la Fiscalía, había mujeres, y había mujeres en Voz, Colalongo, tenían cargos, digamos, de decisivos. Por supuesto que la estrategia la llevaba el fiscal y el fiscal adjunto, pero yo en cambio venía del derecho civil, o sea, yo era una empleada de un juzgado civil que llego al juicio por una amiga común con Juan Carlos López, que era el secretario de la Cámara. Estaban buscando gente de tribunales porque querían asegurar ciertas cuestiones que tienen que ver por ahí con lo burocrático, los pasos y además la reserva. No quería que trascendiera a nadie, no todos querían venir, algunos por miedo, otros porque no estaban de acuerdo. Si bien Alfonsín con los decretos ordena 2 procesos,
En el fiscal del otro proceso, que es el que juzgó a la jefe de los... Claro, era Bisordi, que a los 3 días renunció. No, pero el que era relevante era este proceso, porque más allá de las críticas que se le hicieron a la sentencia y a los jueces, ¿no es cierto?, fue el que logró calma social, el que tuvo impacto fue este. Y el tema en el medio, el tema de género, yo dentro de la fiscalía yo veía que las mujeres decidían. Yo no entrevisté testigos, a mí lo que me daban era otro trabajo que estaba más vinculado a la redacción de las fichas o en la parte del alegato, de cómo iban a plantear los distintos temas. Y durante las audiencias, a la mañana yo trabajaba en mi juzgado. Por lo general eran de tarde, pero después en las vacaciones hubo mañana y tarde. A la tarde bajaba y estaban las audiencias que eran de tarde. Y ahí estaba hasta las 9 de la noche escuchando los testimonios. Tenía que tomar nota de lo que decían todos los testigos, porque después tenía que corregir las actas que en ese momento las hacía la policía. Entonces teníamos que ver que estuvieran todos los hechos que ellos decían, que estuviera el sentido de lo que dijeran, porque a lo mejor una coma cambiaba el sentido, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, no lo vinieron a buscar a las 4 de la mañana, que decir, no, lo vinieron a buscar a las 4 de la mañana. O sea, el tema era asegurar el sentido y controlar, porque todavía era un procedimiento escrito, que tenía que volcarse a lo escrito, digamos, ¿no? Pese a que se aplicaba el Código Procesal de Justicia Militar, que era audiencia pública y oral, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que teníamos que controlar, y bueno, además está decir el trabajo intenso, y trabajábamos sábados, desde lunes a viernes, hasta las 9 de la noche por lo menos, y los fines de semana también. O sea, fueron unos meses muy intensos, todos ellos. Yo después, cuando terminó el trabajo en la Fiscalía, trabajé un mes en la Cámara, pero ya tenían sus equipos más o menos, o sea, estuve un mes nomás y ya más o menos ellos ya lo tenían canalizado. Pero fue una experiencia terrible. Ahora, sí, se hablaba de tormentos para las mujeres. No, toda la evolución del tema de violaciones y demás fue... Bueno, no es hace tanto, ¿no? También y hay un debate todavía teórico sobre si es tortura o no, digamos, aún hoy se sigue discutiendo, así que proyectándolo 40 años para atrás, está claro que no está en un universo de la... Pero hay cosas que no quisieron tomar, por lo menos en ese momento, por esta cuestión que dijo también María del Carmen, que es, bueno, que se diera del mismo modo en todos los centros, ¿no? Y en todo el país. Y bueno, había también, las mujeres fuertes de esa época eran las madres de Plaza de Mayo, que eran las que tenían un protagonismo fuerte. Las madres de Plaza de Mayo cuestionaban, no confiaban en la CONADEP, no confiaban en la Fiscalía, ni en los objetivos que decía Alfonsín. Creía que estaban haciendo un doble juego. Era una democracia incipiente y con idas y venidas turbulentas, ¿no? Y es más, durante el juicio pasaban cosas, porque los militares seguían diciendo que no querían ir, nadie daba 2 pesos porque terminara ese juicio realmente, porque hasta hubo, en las fechas militares había pronunciamientos, tanto del gobierno como de los militares. Las madres de Plaza de Mayo hubo detenciones cuando fue el 9 de julio, estaba funcionando el juicio, o sea que empezó en abril y terminó en agosto, creo. Se decretó el estado de sitio en octubre,
y lo levantaron el mismo día que dictaban que comunicaban la sentencia. O sea, eran tiempos turbulentos. Y yo creo que por eso tampoco el fiscal cumplió con el reclamo, el pedido que le había hecho Madre de Plaza de Mayo, que era evaluar la rebelión por los golpes de Estado, ¿no? O sea, incluir este tema ahí. O sea, yo creo que se estaban cuidando una serie de cosas que, bueno, todos llevaron a limitar lo que fuera totalmente común, que hubiera prueba, que nadie pudiera decir, esto no sucedió, es una cuestión falsa, ¿no? Sí, claro, ya te habilito, Laura. No, que me parece súper interesante lo que planteaban tanto María del Carmen como Marcela, porque hay ahí algo como muy interesante de pensar cuando uno piensa el hoy desde... Es muy complicado, ¿no?, volver en retrospectiva, pero eso que ustedes cuentan también forma parte, digamos, de las explicaciones, incluso el movimiento de derechos humanos, aún con las tensiones que marcabas, y eso es cierto. Ellos también planteaban en ese momento, por lo menos lo cuentan hoy, ¿no? Digo, a la misma pregunta, y la verdad es que comparten tu mirada, porque lo que plantean en líneas generales es que el objetivo en ese momento era habilitar la visibilidad del fenómeno de desaparición forzada, ¿no?, y de la sistematicidad del plan. Porque esa era la experiencia singular, digamos, del caso argentino con los centros clandestinos de detención. Entonces, en definitiva, era hacer jugar, en el mejor de los sentidos, los dos demonios, entendiendo no como una teoría de violencia subjetiva, negacionista, sino todo lo contrario. Los dos demonios en la década del 80 no tienen nada que ver con los dos demonios hoy, y tenían que ver con la necesidad de visibilizar la responsabilidad militar, ¿no? Digamos, entonces ahí hay algo, que es un poco por lo que vos planteabas, que había dos procesos, pero que es verdaderamente importante. Entonces me parece que incluso ahí el movimiento de derechos humanos, en general, ¿no?, porque decir el movimiento de derechos humanos sí, es como muy complejo. Hay ya lo sabemos, hay como un consenso, más o menos, en plantear que quizás el objetivo de ese momento histórico era visibilizar la sistematicidad, ¿no? Uno diría no entrar en detalle. Exacto. ¿No? Pero sí, justamente era eso. Sí, ponerlo como fue un plan criminal más violento de la historia. Y además había habido antes el golpe militar. Exacto. Pero en realidad el objetivo, y creo que lo dice también, es poner fin a la violencia política, ¿no es cierto? O sea, el tema, y ahí es donde nos trae hasta ahora, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento los contemporáneos nunca medís el impacto. Eso, por ahí vos lo hacías y estábamos, creo, o sea, todos comprometidos, pasara lo que pasara, íbamos a seguir trabajando allí y demás. Sí, esto es cierto, que, a ver, nosotros estábamos como concentrados en el trabajo y en nuestro objetivo. Nuestro objetivo era llegar a una sentencia, ¿no? Bien, como correspondía. Claro, que el juicio se hiciera y bueno, creo que no éramos, a ver, sabíamos de las esto, amenazas, sí, sabíamos, pero bueno, todos éramos muy jóvenes, ¿no? No perdamos eso de vista. Todos éramos muy jóvenes y digamos, no nos importaba lo que pasaba afuera. Teníamos un objetivo y queríamos cumplirlo. Y ya yéndonos de la causa 13, yo tengo una imagen grabada que fue, digamos, estábamos ya con la causa Camps, etcétera, cuando estaba por salir la ley de punto final. Y nosotros nos quedábamos trabajando hasta cualquier hora para incorporar a la mayor cantidad de casos antes de que se sancionara la ley. Y ese era, digamos, el espíritu que teníamos. Ese era el espíritu que teníamos. Nosotros sentíamos que estábamos haciendo justicia y había ahí que poner el lomo para lograrlo. Y yo creo que te debe haber pasado a vos cuando te invitaron a CONADEP, porque vos venías de la CONADEP. Sí, yo vengo de la CONADEP, sí. A mí me pasó lo mismo, o sea,
cuando me preguntan, ¿querés venir a trabajar Pero sí, es como que... Yo además venía de familia política, ¿no es cierto? O sea, desde el 55 habían tenido problemas mis padres, habían tenido persecución, habían sacado los bienes a mi papá, o sea, un montón de cosas. Y encima en la facultad, yo estudiaba acá, tenía compañeros que habían desaparecido, tenía otros que habían desaparecido y habían vuelto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Además era un modo como de sentar al poder militar frente al poder civil y además investigar y ver qué pasó. Y estaban todos los partidos políticos de acuerdo en eso. Entonces, y más como judicial, esto hay que cumplirlo correctamente de acuerdo a las leyes, ¿no es cierto? O sea, era la única forma de lograr la paz. Era un poco lo que uno te comprometía mucho más, ¿no es cierto? Todo eso. Así que fue una experiencia inolvidable. Yo tal vez, bueno, muchísimas gracias por sus testimonios. Quisiera volver a María del Carmen, ¿no? Porque Marcela contó cómo llegó y como este video también se va a ver para un público que este video está también direccionado hacia estudiantes y estudiantas. Entonces, si nos querés contar... Sí, cómo no. Primero llegué de casualidad a la CONADEP, a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Yo estaba estudiando y trabajaba en un estudio jurídico. Y a una compañera mía, que era un poco más grande que yo, le habían ofrecido trabajar en la CONADEP. Y ella no aceptó. Yo escuché esa conversación y me ofrecí. Y bueno, me aceptaron. Así fue como empecé a trabajar. Yo era secretaria de Alberto Mansur, que era el secretario de Asuntos Legales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La comisión se creó en diciembre del 83 y yo empecé a trabajar en febrero del 84. Era muy joven. Bueno, se presentó el informe. Como dije, yo lo asistía a Mansur. Yo no recibí testimonios en la CONADEP, eso lo hacía la Secretaría de Denuncias, que estaba a cargo de Graciela Fernández Mejide. Pero bueno, yo, que además escribía muy bien a máquina, en ese momento había máquinas eléctricas, o sea, nada de computadoras, chicos. La fiscalía estaba en la REMI, ¿no? Transcribía, rápido, claro, transcribía el informe, lo que después fue el informe. Se presentó el informe, nunca más, y bueno, o sea, nos fuimos cada uno a su casa. Y días después se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, convocaron a algunas personas que habían trabajado en la CONADEP y me convocaron para trabajar. Estando en la Subsecretaría de Derechos Humanos, es que surge que se va a realizar el juicio. Y entonces la Fiscalía, que tenía que, digamos, presentar la prueba que iba a hacer valer en el juicio, se contacta con la Subsecretaría, que tenía el archivo de la CONADEP. Y ahí se forma un grupo entre gente de la Fiscalía y gente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, bueno, Mabel Colalongo y yo, en realidad, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para colaborar con la Fiscalía. O sea, la elección de los casos que se iban a presentar, digamos, el conocimiento, digamos, de los casos lo tenía la gente que había estado en la CONADEP y en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así digamos, se interrelacionaron las dos instituciones y después pasamos a colaborar con la Fiscalía. Esa fue, creo que esa había sido tu pregunta. Sí, es que me transporto tanto exactamente, como tu que después me cuesta cómo volver. Llegaste, digamos, a conformar el grupo. Y entonces ahí hay una nueva pregunta que quisiera escucharlas.
es que, bueno, en el testimonio de Judith Koenig, Judith Koenig. ella dice que el juez, que el fiscal Estracera estaba muy preocupado cuando terminó, cuando ya se publicó la sentencia, por ustedes, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar con los chicos? Obviamente con los chicos y las chicas, ¿no? Y ella sostiene que él le había dado a ustedes como un protagonismo muy especial, ¿no? En todo lo que fue el proceso del trabajo de la Fiscalía, y lo comparaba con la Cámara, que en la Cámara también había un grupo de chicas y chicos jóvenes que habían apoyado a los camaristas, pero que sin embargo en la historia no están visibles. Exacto. Bueno, ¿qué quieren a 40 años del juicio? ¿Qué les moviliza esto? Los dos, tanto Estracera como Moreno Campo, pero sobre todo Moreno Campo, siempre se ocuparon de rescatar el trabajo que hicimos los chicos. En cada nota periodística que Luis daba, nos nombraba a todos. Y por supuesto que teníamos, claramente no tomábamos las decisiones, pero era un trabajo de equipo, porque era, digamos, la información se la volcábamos a ellos y ellos después tomaban la estrategia, ¿no? Decidían la estrategia. Pero era eso, era un grupo de gente, con la mejor acepción de grupo, que trabajaba por un objetivo común. Muchos, después del juicio, seguimos trabajando en la Fiscalía. Y bueno, está esta mención que hice hace un rato, cuando estaba por sancionarse la ley de obediencia de vida. La de punto final, perdón, que corríamos contra el reloj. Después, bueno, en el 89 yo renuncié, porque ya teníamos eso, punto final, obediencia de vida, y me fui a trabajar en un organismo de derechos humanos. Sí, uno mira para atrás, ¿no? Ya se empezaba a ronronear, estando todavía el juicio, sobre, bueno, pongámosle punto final, enseguida, ya se empezaba a hablar de eso. Y de hecho, la sentencia se dispersó la Cámara, sí, el fiscal también fue, creo que, a un organismo de derechos humanos. No, pero eso fue con posterioridad. Sí. Pero no con la sentencia de la causa 13. No. Pero todo pasó todo muy rápido. Yo también hacía 2 o 3 años que me había recibido. Yo después perdí contacto con muchos, hasta que después me encuentro, unos años después, con... sabía de Maco porque tenía compañeros de penal. Así de la facultad y demás. Y con Sergio me encuentro después no sé si en un congreso, en una cuestión de derechos humanos, y nos encontramos, y ahí era con el que había mantenido más contacto. Pero sí, fue las vueltas de la vida. Yo sigo mi carrera en civil. En ese momento todavía no se había modificado la Constitución. La cuestión es que en 1989 me designan jueza de familia. Se unifica el fuero civil, jueza de familia. Y me toca, porque todavía no había salido la ley de punto final, me toca la curatela artículo 12 del Código Penal de Macera. Era, en ese momento, después se modificó ese artículo, pero en ese momento vos tenías que controlar que el condenado más de 3 años, se ocupen de las cuestiones de su familia, si tenía hijos, si tenía bienes, si tenía demás. O sea, había que controlar judicialmente
que no se lo abandone, digamos, a un preso de más de 3 años. Y a mí me tocó, digamos, y había que estar, porque había que demostrar que esto se puede hacer y con la ley. Y le dimos un trato que él no le dio a todos los presos y los apadridos, porque si tenía algún problema para juzgar a alguien por lo que fuera, bueno, que era la ley vigente la que tenía que aplicar. Bueno, después, por supuesto, sale la ley de punto final, se disuelve, se deja sin efecto la curatela, y cuando en el 2003 y más se cambia nuevamente, se decreta la nulidad de obediencia de vida, punto final y demás, ya estaba modificado y ya lo hacían los jueces, creo que él todavía estaba Torres, me acuerdo, porque en algún momento para hacerle la visita, me acuerdo que tuve que hablar con Torres, coordinarnos para que pudiera verlo y hablar con él. Y luego ya dependía de Torres, creo que hasta que murió ya dependía, no sé si había algún juez de ejecución. Un juez de ejecución. Había algún juez de ejecución. Que vos te referís al indulto, que fue cuando... claro, puede ser, que sí. Fue en el 90, claro. Claro, en el indulto entonces él queda, pero tenía las vueltas de la vida, cuando uno dice, estaba ahí en ese momento que sucedieron las cosas. Y bueno, y todo el avance que hubo sobre el tema de género, ahora que hablamos de género, y sí, paralelamente se fue pasando, se trató de incorporar también en los procesos civiles y demás, todo este tema, y bueno, vino muchas modificaciones, por lo menos dentro del ámbito del derecho civil se vieron avances, las creaciones de las oficinas de violencia, bueno, toda la normativa. Yo tengo una pregunta antes, volviendo para atrás, sí. Las dos hablaron, obviamente cada una con sus palabras, sobre la importancia de la legalidad, ¿no?, en el procedimiento, ¿no? Cómo era tan, digamos, y hay algo ahí atrás sobre el debate sobre la justicia de los vencedores, ¿no? Cómo hacer las cosas bien para que la justicia efectivamente se ajusta. Entonces ahí un poco la pregunta es si en ese momento a ustedes les pareció que los montos de pena de las sentencias de las juntas era lo que se esperaba como expectativa de la Fiscalía o no. Bueno, ¿qué pasó ahí, no? Como en la sensación de tanto trabajo, digamos, y como... No sé por qué me lo imaginaba. No, claro, no, por supuesto que no, que fue así una decepción, que hubiera habido alguna absolución y montos bajos. Otra vez, después, con el tiempo, uno entiende y evidentemente había una diferencia y tiene una explicación. Y la explicación, a ver, no solo que la Fuerza Aérea no tenía tantos centros clandestinos, sino que además, bueno, los que se presentaron fueron 709 casos. Y quizá ahí hubo como un error de la Fiscalía, ¿no? Que no se hayan repartido bien para las tres fuerzas. Pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo, claramente. Se hizo lo mejor que se pudo. Sí, incluso cuando terminaron de leer la sentencia tuvieron algunos problemas cuando salieron del juicio los jueces. También la desilusión de la Corte. Ahora, por un lado vos podés ver, bueno, cuando quieren algo rápido se puede hacer. Y en unos meses se hicieron las audiencias, a fin de año se dictó la sentencia. Un año tardó la Corte en confirmarlo grueso, porque bajó encima más todavía algunas penas que había puesto por años. Claro, y después, ¿por qué no juzgaron a la última junta? También fue un tema. ¿Por qué nos involucraron? Lo que pasa que bueno, ya en los últimos años me parece que el que manejaba más el tema con los organismos judiciales era la aeronáutica. Entonces se presume que ahí fue
Y no, y ni siquiera salió absuelto Galtieri, que fue el más involucrado en Malvinas, o sea, había... Es como lo que vos dijiste, quisieron limitar a exponer el tema de desaparecidos, ¿no? Centros clandestinos, desaparecidos, y plan sistemático y violencia, violencia política, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta en relación con ustedes, ¿no? Ustedes en ese momento inmersas en ese equipo, como ustedes decían, estaban codo a codo, eran parte de un engranaje casi, dijeron ustedes, María del Carmen. Sí. Entonces, ¿ustedes creían que este era uno entre otros juicios? No, ¿ustedes cómo lo veían eso? No, ese era el juicio, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar después. De ahí la necesidad de que ese juicio se hiciera. Después se fueron abriendo puertas, que después se cerraron y se volvieron a abrir. Pero no, ese era el juicio. Y por eso además se habla de la causa 13 como si fuera el único juicio, por la importancia y por lo que significaban, sobre todo Videla y Macera, ¿sí? O sea, fue emblemático, yo creo que por eso. Yo sí, era el juicio que había que hacer apenas comenzara la democracia. No iba a poder haber, no se iba a pacificar si ese juicio no tenía lugar. Ahora, durante el juicio estaba esto, de que van a resolver, van a cortar acá, porque la idea era hacer un muestreo, no llevar todos los casos, cosa que bueno, yo no soy experta en penal, pero estaba cuestionado eso, podés hacer un muestreo y bueno, lo hicieron, creo que tomando algún antecedente internacional que había habido y demás. ¿Qué van a resolver? ¿Se corta acá o no? Y el gobierno, por lo que yo estuve leyendo, quería cortarlo. Y ahí los jueces no aceptaron. Y pusieron el punto 30, que fue el que generó todo, que se sublevaran los militares después, y bueno, todas las leyes que vinieron, y en la demora de 20 años hasta que continúan nuevamente después los juicios, ¿no? Pero yo particularmente, y se esperaba que ojalá que pudieran poner, que vieran, o sea, que pusieran ese punto 30, porque no se sabía que iban a resolver. No, creo que, o sea, los jueces, digamos, frente a la evidencia de lo que surgía de las audiencias, tuvieron que tomar esa decisión, claramente. Y bueno, fue una buena decisión, insisto, porque permitió que se abriera, digamos, la posibilidad de continuar juzgando. Claramente no se podía hacer oídos sordos a los nombres de los represores que se escuchaban durante las audiencias. No, y el tema de los bebés también y demás, o sea, quedaba abierto un montón. Todos los otros delitos que se mencionaban durante las audiencias, ¿no? Sí. El tema de los bienes, el tema de varias cosas. Yo quisiera preguntarles si ustedes quieren como recuperar algo en específico de todo lo que fue los testimonios en las audiencias, algo que haya quedado en su memoria. Por ejemplo, yo nuevamente escuchando a Judith, ella decía que le había costado mucho encontrar a un testigo que era del norte, de Tucumán, el padre de una víctima, ¿no? Y que, bueno, finalmente el señor logra llegar a la cámara, presta su testimonio y después se queda en la sala escuchando a otras personas y en testimonios de otras personas escucha lo que le había pasado a la hija. Entonces después se acerca a la fiscalía, habla con Judith y le dice, bueno, yo no sabía, ahora lo que quiero es justicia, ¿no? O sea, hay una relación entre verdad y justicia. ¿Qué para ustedes quedaron en algún sentido, como puedo utilizar la palabra, enganchada con algún testimonio?
Yo siempre me quedé muy enganchada con los testimonios de dos sobrevivientes del Atlético. Y pensaba, ¿por qué? Porque no fueron digamos, no, fueron liberados ambos, y no fueron los que la pasaron peor. Y no solo porque yo había, a ver, ¿por qué digo, cuando pienso en por qué me quedé enganchada con esto, no solo porque yo había trabajado en ese centro clandestino, sino que pensaba también que podía tener que ver con que éramos más o menos de la misma edad, ¿no? Y entonces, bueno, ese sentirte reconocido en el otro, digamos, ¿no? Esto que vos referías de lo que contó Judith, pasó más de una vez, o sea, porque a mí me ha pasado de considerar que el otro tiene toda la información y sorprenderme cuando eso no era así, ¿no? Sobre todo con los familiares, digo, ¿no? Y voy a traer una anécdota que no es del juicio, pero de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nosotros, antes de que supiéramos de que la Fiscalía iba a recurrir a la Subsecretaría para la obtención de la prueba, elevábamos a juicio, elevábamos a los juzgados, no a juicio, las denuncias que había recibido la CONADEP. Y le enviábamos a los denunciantes una carta en la que se le hacía saber que su denuncia había recaído en tal juzgado. Bueno. Y un día aparece una señora y me dice, mira, recibí esto, no entiendo de qué se trata. Y yo, muy suelta de cuerpo, es porque su hermano estuvo detenido en el Atlético y la mujer nunca había tenido ninguna noticia desde el momento de la desaparición. Y porque yo sabía, porque lo había visto otro sobreviviente, ¿no? Que había hecho lo había mencionado, y eso había justificado que hiciéramos la remisión de ese caso al Atlético, a todos los casos que se relacionaban con el Atlético. Bueno, en la vorágine, ¿no? Uno creía que la gente tenía esa información que nosotros íbamos obteniendo en el marco de la investigación, y no era así, que es lo mismo que vos estás contando que le pasó a este papá durante la audiencia. O sea, sabía que su hija había desaparecido, pero no sabía lo que le había pasado, y se entera porque se lo cuenta otro. Sí, bueno, muy terrible todo. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, con la vorágine, porque fueron años así, como muy convulsionados, muy como que quizá no había mucho tiempo de detenerse a pensar, ¿no? Además la cantidad había que... Sí. Era un montón. Sí. Pero yo lo que sí me... Porque en el juicio declararon sobrevivientes, declararon testigos, declararon hasta algunos militares que después, cuando siguieron los juicios, se acreditaban que sabían mucho más lo que ahí habían dicho, periodistas y demás. Yo sí, a mí me impactó el de Pablo Díaz, de La Noche de los Lápices, que además me acuerdo que hubo que hacer un cuarto intermedio porque estábamos todos muy impresionados de lo que se decía. Hubo que hacer un cuarto intermedio de las cosas que contaba. Y después otra, bueno, Basterra, que también, o sea, la valentía había que jugarse, ¿no? De ir sacando el material que podía. Había testigos que vos decías, que te dabas cuenta que no querían olvidarse de nada de lo que habían visto ni dicho, y decían, y acá pasó, ¿no? Como muchos siguieron declarando, ¿no? Porque Víctor Basterra fue como sí, estrella en toda la segunda etapa de la crisis, ¿no? Declaró en todas y cada una de las etapas.
Claro. ¿no? del circuito concentracionario, iba en el Maduro, ¿no? Como, Sí, 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 sí. Y después Calvo de la Borde, también. con ahí el tema de género. Como ella es una de las que dijo, yo no voy a entrar en detalle, pero esos son los testimonios que más me impactaron. Y bueno, y uno, si algo hay que volver es esa necesidad de volver a ese espíritu de no a la violencia política, el nunca más es nunca más a la violencia política. Y esto me parece que tiene que ser un mensaje con el que hay que batallar ahora, después de todo lo que vemos que está pasando, de los atentados a la vicepresidenta, ayer en Colombia también, atentados, o sea, es algo que vemos que está pasando en muchos lados. Y bueno, traer un poco eso, ¿no? Y que fue posible. Que fue posible lograrlo, porque todos los partidos políticos estaban no relativizando lo que le pasaba a uno en detrimento de lo que para todos querían pasar por lo mismo y dejar ese mensaje de que nunca más. Yo creo que en los últimos años se está viendo como que hay se está violando el acuerdo democrático de no a la violencia política, y eso es lo grave. Yo tal vez si puedo volver algo en relación con la pregunta de Vale, es que también, si bien había como en algunos testimonios ciertos resquemores de no contar la violencia sexual, eso surge después, claro, porque el entorno no era propicio entonces, no había un acompañamiento también a las víctimas, como tal vez vemos ahora, etc. Sin embargo, todo lo que era la violencia obstétrica, que hoy lo llamamos como violencia obstétrica, eso era totalmente visible, ¿no? Es decir, el testimonio de Adriana es como, digamos, muy ilustrativo. Y no solo el de ella, sino tal vez otros, o que ella misma vio en relación con otras compañeras. Y con los niños. Y con los niños también. Quisiera saber, agregar algún comentario. A ver, primero, lo que quería señalar en relación con esto que mencionás del acompañamiento, creo que un poco por necesidad y otro poco porque éramos así, jóvenes y de esta manera, y había que buscar a los testigos, y bueno, la Fiscalía tuvo contacto previo con todos los testigos, ¿sí? Digamos, había que ir al interior a buscar a los testigos, pero aunque no fueran del interior, o sea, también, y en la Fiscalía todo el tiempo daban vueltas los testigos que venían, o sea, tenían que ser entrevistados por uno, por otro. O sea, los testigos conocían nombre y apellido, no solo de los fiscales, sino de los empleados que colaboraban con los fiscales. Tanto los conocían que me llamó mucho la atención, traje un artículo que salió hace poco en Página 12, donde le hacen una entrevista a Pablo Díaz, justamente, que 40 años después sigue recordando a Mabel Colalongo. Su caso fue trabajado por Mabel Colalongo, que ya no está con nosotras, y él menciona a Mabel en el artículo. Entonces, a mí me parece que ese acompañamiento y esa relación que se estableció por ser más o menos de la misma edad, uy, me emociono, es lo más rescatable. Muchos años después, yo me desempeñé como subdirectora de la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación. Cuando nosotros empezamos con esa tarea de asistir a víctimas desde el Ministerio Público Fiscal, la víctima era un problema para los fiscales. Solo les servía si le podía aportar prueba. Hicimos una tarea que creo que permitió por lo menos ir modificando algunas cabezas, y si yo
traslado la experiencia que tuve ya con un nombre específico, ¿no? Oficina de Asistencia a lo que hicimos en el 85, bueno, hay algunos puntos de conexión, y volviendo a esto del juicio, digo, las víctimas también tenían después en la audiencia, por lo menos a esa persona conocida, a ese empleado, a los fiscales y a ese empleado de la fiscalía con el que habían estado hablando, no era mucho, porque en la audiencia estaban los jueces, había público, no era mucho. Si bien la sala es preciosa, tiene esa cosa imponente de la sala del juicio, y bueno, como lo vemos en las imágenes, el testigo aparecía así como chiquitito, pero bueno, era acompañado por Judith hasta que ingresaba a la sala. Al lado de los fiscales estaban quienes habían tenido contacto con ellos previamente, y me parece que es lo que se pudo hacer sin saber, sin que la victimología hubiera llegado al país, ni mucho menos, y que fue positivo. Y digo, esto que dice Pablo Díaz en ese artículo, que 40 años después se ocupa de nombrar a Mabel, me parece que habla de eso. Claro, era alguien de confianza que veía. Claro, ¿no? Y pienso como, estaba pensando en tu pregunta, más pensando como en esta crítica de Sara Ahmed sobre la institucionalización feminista, ¿no? Como esta cosa como mucha oficina, digo, y a veces se trata de ese proceso de subjetivación. Digo, hay algo ahí que es una persona que fue totalmente deshumanizada, que vuelve a tener un proceso de subjetivación y con un otro que tenga capacidad de escucha. Exacto. Es un montón. Es un montón. No es es un que montón. digo, con eso estamos súper bien. Sí. ¿No? A Sí, veces hay como exacto. una parafernalia, Sí, una cosa de... que de todos modos es válido, digo, que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Pero digo, que tiene que ver con otros momentos históricos, con luchas más colectivas, con el desarrollo de los feminismos, con un montón de cosas, pero que a veces la base, sobre todo una experiencia tan tremenda como Exacto, ser, sí. ¿no? Sí, ese era... Sí, pienso que Era un acompañamiento más de emocional, si se quiere, claro, qué sé yo, como una con cariño, empatía, si querés, como una cosa así, pero bueno, me parece que venía bien en ese momento, sí. Sí. Sacar del lugar de todo lo que después la teoría dice, ¿no? Sacar del lugar de víctima, exacto. es un montón. Después estaba López sentado al lado para que para frenar incluso cualquier cosa que pudieran decir los acusados, ¿no? Pero era muy importante esa confianza a alguien que conocía en todo lo que es un juicio. Igual hubo algunos que no quisieron venir. Informalmente antes de empezar, ¿no? Pero digo, incluso eso, que vos decís, bueno, es un gesto chiquito, no, que es un montón, eso no pasó en la última etapa de los juicios, sobre todo en la primera parte de la plataforma Zoom, porque lo que se perdía con los cuadraditos en el modo era esa posibilidad de saber quién era quién. Claro. ¿Dónde está mi abogado? ¿Quién es el fiscal? Digo, no había, ¿no? Y es eso, ¿no? De generar condiciones de humanización. Sí, totalmente, sí. Tal vez tengo una última, digo, ya estamos, ¿puedo? Y había mucho trabajo en la fiscalía en relación con la prueba, con la búsqueda de los testigos, o sea, ¿qué lugar quedaba para la discusión de las teorías que iban a utilizar ustedes para intentar? No, eso lo manejaban los fiscales. Ese era un trabajo de los fiscales. Nosotros... A lo sumo también por ahí algunos... pero estaba dividida en dos la fiscalía. O sea, y tampoco había demasiado contacto. Es más, en alguna de las fotos aparece una de las señoras, Adriana, que era la única que tenía contacto con los dos sectores. Pero había un tema dentro de la fiscalía también. No, lo que pasa es que lo que Marcela quiere decir es esto. Perdón, que te interprete. No. Pero, es lo que yo veía. Que no había, nosotros estábamos a la tarde, los de la tarde. Dijiste que no había de comunicación y eso es lo que quería aclarar, perdón. A ver, Estracera había sido designado fiscal ante la Cámara Federal y tenía su fiscalía con la causita que le llegaba, ¿sí? Y se encuentra con la sorpresa de que tenía que hacer el juicio. Entonces había empleados, digamos, históricos de la fiscalía.
con los cuales, cuando después, digamos, surge el juicio, esos fiscales históricos siguieron ocupándose de la causita, capaz que eran causas súper importantes, ¿no? Perdón que lo diga así, pero para diferenciar, o sea, los expedientes seguían llegando a la fiscalía. Por lo general a la mañana, trabajaban más. Seguían llegando los fiscales, los expedientes, digo, a la fiscalía de casos comunes, y entonces se hizo, sí, exactamente, una separación, como si fuera, no sé, capaz que era todo esto la fiscalía, no sé si era mucho más. La mitad estábamos los que trabajábamos en la causa, 13, y el resto estaba, digamos, hasta la cuarta parte de este lugar, y después estaba el despacho de Estracera y Moreno Campo. Yo por lo menos tenía mucho más trato con Moreno Campos, que era el que estaba más con nosotros. Estaba Somiliana Padre, que era el oficial primero, que estaban muchos de ellos trabajando. Creo que él venía de una fiscalía. O sea, ellos eran los que estaban más en la estrategia y demás. Sí, la cuestión teórica no la abordábamos. Nosotros éramos más hormiguitas de... No, y después la atención, ustedes sí, también a veces que con la gente que venía, y vos esto que estás comentando, María del Carmen. Pero había también interés, porque Estracera vino, pero Estracera estaba en otro, creo que era juez de sentencia, y lo ascienden a fiscal de Cámara. Tanto a los jueces de la Cámara Federal como a él, estaban advertidos que les podía llegar a caer este proceso, ¿cierto? Pero el tema es que había mucha resistencia interna, o sea, muchos no querían saber nada. Con otros tenían miedo y no querían participar. Ahora ellos decidieron seguir adelante con todo esto, pero ya a nivel de los empleados también no había mucho, o sea, había algunos que tenían contacto con las dos partes de la fiscalía, digamos. Pero ese problema existía internamente. Y para pensado, ¿no? Tal vez, si tenemos que sí, tal vez, ¿qué les gustaría, digamos, al público en general, especialmente a estudiantes, con un público de estudiantes, qué les gustaría transmitir de esa experiencia, ¿no? Como cierre, podemos usar muchos minutos, eso no es problema, ¿no? de su paso por el juicio en la causa 13. Bueno, pueden ser estudiantes que trabajen en tribunales, pueden ser estudiantes abogados que trabajen después fuera de tribunales, como fiscales, como defensores. Me parece que lo principal es, por un lado, que se pueden hacer las cosas bien, se puede se puede lograr llegar a cosas importantes, por más difíciles que parezcan. Y después yo insistir con este tema de volver al juicio a las juntas como o sea, reiterar el nunca más a la violencia política. Eso me parece que es clave, pero que se puede hacer aunque sea difícil. Sí, bueno, va un poco en línea con lo que dice Marcela, el compromiso con el que uno puede abordar las temáticas que le toca en el momento que sea, el respeto a los derechos humanos, que tiene que servir digamos, de norte, ¿no? Para el abordaje de cualquier, digamos, cuestión relacionada, ¿sí? Me parece que pasa por ahí.
insisto, nosotros éramos todos jóvenes, muy jóvenes algunos, procedentes de diversos lugares, no nos conocíamos, y bueno, con la dirección de Estracera y de Moreno Campo pudimos hacer un trabajo del que seguimos hablando 40 años después, sí. Y que, bueno, creo que fue muy importante para nuestro país. Así que, bueno, creo que pasa por ahí, por comprometerse con lo que uno hace. Bueno, no, celebro, no, por favor, después de tremenda exposición. Bueno, yo celebro, vuelvo a decir que celebro la actividad que se lleva adelante desde el Centro de Derechos Humanos y que podemos pensar en distintas áreas de la facultad que trabajan mancomunadamente, un poco pensar en esta idea del compromiso con los derechos humanos. También me parece súper importante, sobre todo en este momento, el relato de los sucesos históricos en primera persona. Parece que hay algo ahí súper potente para pensar la memoria intergeneracional, cómo transmitir a las pibas y a las pibas, ¿no? Como decías, bueno, a los estudiantes, qué es lo que pasó y la fuente de primera mano tiene como una potencia que no se lee en ningún texto. Así que para mí es un privilegio estar acá, me parece sumamente agradecida. Para nosotros también nos parece un privilegio estar ahí. Y esto, ¿no? De poder pensar, ¿no? Uno podría pensar como la posibilidad de restituir al uso de lo común, ¿no? De profanar, diría Gamben, ¿no? Pensar estos espacios colectivos de reflexión y de transmisión intergeneracional. Me parece que eso es clave en este momento y un poco reponiendo los dos, ¿no? El compromiso con los derechos humanos y también el nunca más, ¿no? O sea, nunca más a la violencia política en un momento muy particular en el que estamos viviendo. Así que celebro que se lleven adelante estos conversatorios. Un privilegio enorme haber escuchado a María del Carmen y a Marcela. Sí, para mí también. Muchísimas gracias, no solo por estos dos testimonios actuales, sino por haber tomado en ese momento el desafío, ¿no? De formar parte de ese equipo. Ustedes decían que este juicio, la causa 13, es y era importante para la democracia de nuestro país, pero bueno, esta causa es mundialmente conocida, ¿no? Sí. Es decir, a cualquier parte del mundo que vas, y si vos tenés que dar clases, nos ha pasado, decir, no, bueno, vos tomás este tema porque ustedes tienen la experiencia de haber, digamos, tramitado las violaciones masivas a los derechos humanos durante una dictadura militar a través de juicios, y es la propia comunidad política que decide, ¿no? Llevarlos a juicios, digamos, algo que en su momento en Alemania no pudo hacer porque son los, entre comillas, los aliados quienes deciden llevarlos a juicios y no la propia Alemania. Entonces, en ese sentido, sí, un placer, un gran privilegio escucharlas y también la finalidad era de recuperar el protagonismo de las mujeres en ese grupo de chicos, como decía Estracera, que era también un grupo de chicas. Y el homenaje a las mujeres que estuvieron con nosotros, que ya no están. Sí. Pero a partir de ese juicio, yo creo que parte de los problemas que tiene hoy el Poder Judicial tiene que ver con el impacto que tuvo ese juicio. Porque hasta ese momento nadie reparaba demasiado en los poderes judiciales. Fue a partir de ahí donde dijeron, primero, ¿qué son este Estado democrático juzgando a los militares? Y después, ¿y estos jueces cómo avanzan así, no? Y ahí empezaron todos a querer interferir o, digamos, intervenir o impactar en el Poder Judicial. Y bueno, yo lo atribuyo eso al éxito que tuvo, dentro de todo, este juicio. Así que hasta nuestros días, digamos, hay consecuencias que se están viendo, ¿no? Por favor. Quería retomar algo que decía Valeria. Yo, porque no soy una teórica, creo que la transmisión de la experiencia, que es lo que puedo hacer,
es útil para las nuevas generaciones. Rescatar, como dijo Marcela, a las mujeres del equipo, pero todo el equipo. Mencioné yo a Mabel Colalongo, que no está, que ya falleció. Vos mencionaste Laura Judith Konin, que también falleció, lamentablemente. Mi sensación es que no importaba si éramos mujeres u hombres los que formábamos parte de ese equipo, lo que importaba era El equipo. que se pudiera trabajar. Ese equipo estuvo conformado también por Nicolás Corradini, que también falleció, Lucas Palacio, que por supuesto, por suerte, quiero decir, está con nosotros, Maco Somigliana, Sergio Delgado, y creo que no me olvido de nadie más. Scipioni. Javier Scipioni, gracias. Scipioni. Perdón, Javier Scipioni. Como dije, veníamos de lugares diferentes y no nos conocíamos y se pudo hacer lo que se hizo. Así que bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, ustedes, que A además me ustedes. hicieron emocionar.